con uno de los precursores, yo te diría, uno de los primeros conductores que tuvo prácticamente ese ciclo. Hacía muchísimos años también que no nos veíamos, que no charlábamos. Me refiero al señor Julio César Grassi, uno de los presentadores iniciales justamente de la época de 9 Diario en Canal 9. ¿Cómo estás, Julio? Un gustazo saludarte de tantos años. Hola Pedro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Buenas bien, tardes. bien. Una gran alegría realmente poder estar en contacto contigo porque sos uno de los referentes justamente de este inicio de lo que fue la etapa de 9 Diario en Canal 9 de la Argentina, ¿no? Bueno, te agradezco mucho y te agradezco mucho el llamado también y el contacto con alguien que ya hace 30 años exactamente que se fue del 9 Diario y del canal, ¿no? Sí. Julio, a ver, contanos un poquito esta historia, cómo surge tu participación dentro de lo que es un noticiero de la envergadura que fue 9 Diario, porque con lo tuyo hay una historia muy particular, ¿no? No estabas acá a la vuelta de la esquina, no estabas cerca de la capital federal, cerca de lo que era la sede de Canal 9, para, digamos, generar eso que fue 9 Diario. Vos fuiste uno de los primeros conductores junto a Silvia Fernández Barrio en su momento, junto a Manuel Castro, junto a Juanjo Maderno y otros tantos integrantes del equipo que trabajaban para generar esa claridad en la información como lo fue 9 Diario. Claro, yo fui anteriores a ellos. Claro. El tema era así. Yo llego también, como todos los que escuché, mis amigos y compañeros queridos, a muchos... Viste que estuvimos charlando con varios de tus compañeros, con varios de ellos, seguramente... Me agarré desde a Bálsamo para acá. Ah, bueno, está bien. Y bueno, yo llegué por la mano de Horacio de la Rosa también ahí. Y fue una conexión que tuvimos previamente en un trabajo previo en Radio Argentina, produciendo él el programa de Enrique Alejandro Mancini, que hacía en esa radio. ¿Estaba Alfredo Almanza? Te pregunto esto porque yo no recuerdo. ¿Estaba Alfredo Almanza ya de director de Radio Argentina en ese momento? En ese momento el director era otro, no recuerdo el nombre, sí sé que pertenecía a la empresa Q, claro. En ese momento la radio. Q Color, a la revista, a la publicación. ¿Te referís a la revista, a la claro. publicación. Que era dirigida por Lucia Puig, en ese momento donde yo trabajé también algunos años, ¿no? Totalmente de acuerdo, claro. Estaba en la calle Pellegrini. Frente al Colón. Claro. En el 7º piso. Bueno, y ahí hicimos un contacto, bueno, y tuve una despedida de la radio, fueron estas cosas que nos pasan a los periodistas, y Horacio me llevó hasta Constitución un día, porque como vos decís, yo no estaba ahí a la vuelta. Estabas unos cuantos kilómetros, claro. Donde vivo. Pero vos ahora me vas a contar una infidelidad. Yo no sabía que vos te ibas y venías todos los días desde Bransen, en la provincia de Buenos Aires, a la capital. Hacías ese tremendo... Todos los días, ya. Yo no sabía eso, Mirá vos. Y en algún momento lo hacía en auto, pero no me alcanzaba la plata para tanto. Y entonces a veces viajábamos, y viajábamos... ¿En tren? ¿Qué te tomabas? ¿El tren? ¿El Roca? Lo que hacía yo que me venía de Temperley, de la provincia de Buenos Aires, tenía que tomarme un colectivo, el 266, hasta la estación de Temperley. De Temperley me tomaba el tren, que no era eléctrico, era la locomotora, que más de una vez te dejaba pata porque se quedaba parado en la mitad del camino. ¿Vos te acordás de esas historias, no? No, en ese tiempo para ese tiempo ya teníamos el eléctrico. Viajábamos mucho con... Vos te salvaste entonces, vos te salvaste. La pasaste que venía bien. hasta la mitad del camino. Y sí, yo me salvé, pero viajé antes también, bueno. Nada más que en esa época ya era eléctrico. ¿Sabés de lo que te estoy hablando entonces? Era hasta la mitad del camino y seguíamos hasta Bursaco a veces, muchas veces junto con Julio Caram. Ah, con Julio, claro, era de esa zona, sí. Bueno, ellos venían hasta Bursaco y yo llegaba a Gleu y por ahí llegaba a las 11 de la noche y me cruzaba para tomar un micro de la empresa Cañuela y el tipo me miraba y decía, pero ¿qué está perdón, haciendo este tipo acá? Claro. ¿No es el que conduce 9 Diario? Sí, porque pasaba eso. A mí, en el colectivo a mí me decían, pero escúchame, ¿vos sos fulano de tal? Sí, le digo, pero ¿qué estás haciendo acá? Es una excelente experiencia eso, porque te das cuenta qué es lo que pasa dentro de la burbuja, pero también te das cuenta qué es lo que pasa fuera de la burbuja. Ahí está. ¿Cómo impacta eso, no?
esa burbuja de cristal que uno tiene a veces y dice, ¿cómo salió esto? Bien, 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 qué bien estuvo esto, qué bien estuvo aquello, y cuando saliste de ahí y te tocaste con la gente, porque ella te lo dice, te lo plantea, claro. Que además te saludaba como si fueras de la familia, todo, te decía, che, qué porquería aquello. Entonces uno decía, bueno, pará. Escuchemos la otra parte también. Seguro, seguro. A mí 9 Diario me preparó y me formó. Si bien tengo muchos años, porque yo empecé a hacer periodismo en el año 71, voy a cumplir 50 el año que viene. Lo de 9 Diario para mí fue el sumum, indudablemente, claro. Y además haciendo la conducción. La conducción empieza así, es decir, Silvia arranca con Pérez Loazó. Claro. Esa era la pareja de 9 Diario cuando La Rosa llega al canal. Porque ella o sea, la gente... Mendoza, claro, discúlpame. La gente, disculpame que te pregunte esto, ¿no? La gente no sabe, Silvia trabajaba ya, digamos, dentro del ámbito de la publicidad, ella era secretaria en la agencia de Fernando Marín, de Lorenzo, creo una cosa así, que hace poco justamente me mandó un mensajito ahí Fernando Marín, a quien le mando un gran abrazo, y a partir de ahí, digamos, del contacto que establece, desde los medios de comunicación, empieza a trabajar a posteriori, luego de su salida de la agencia de publicidad, empieza a trabajar en el área del periodismo, ¿no? Exactamente. Ella ya venía con el periodismo también, había pasado con Horacio por 60 minutos, claro, y ya venía desde ese entonces trabajando con él. Una excelente conductora. En la época de Canal 7 estamos hablando de Argentina, televisora color, antes de esa etapa sería. Exactamente. Está Juan Carlos con Silvia como la pareja estelar. Y también en el piso se encontraba Cholo Lasalle haciendo el claro. junto a Franco Salomone. Franco, tipos geniales, ¿eh? Qué grandes periodistas. Yo llego a 9 Diario, después de llamarlo durante 4 meses a Horacio, 4 meses seguidos llamándolo cada 2 días, me daba más vergüenza a mí que a él, y él me decía, llamame mañana, llamame pasado, y un día mi hijo me dice, papá, ¿no lo llamás a La Rosa? Y entonces le digo a mi señora, bueno, llamo hoy, si no llamo hoy y no me dice que vaya, no llamo más. Vos ya desde Bransen lo llamabas. Mirá lo que es la suerte. Vos estabas en Bransen, vos estabas en Bransen. Vos lo llamabas desde Bransen, claro. Entonces me llamo y me dice Horacio, venite el lunes. Bueno, ese lunes fue el 12 de mayo de 1986. Y debuto haciendo la nota de el velorio de Alicia Moró de Justo en el Congreso de la Nación. Ese fue mi debut. En 3 meses se fue Franco Salomone. Me llama Horacio y me dice, vos sabés que la nota que le fuiste a hacer a Romario, una nota de social, ¿no? Le gustó mucho cómo le hiciste la nota, Franco Salomone se vas al lugar de él. Y le digo, bueno, pero déjame preparar un poquito. Dice, el lunes arrancás, o arrancás bien o te vas. Y ya está, ahora no hay tutía, acá no podés practicar nada. Así que después ahí quedó Juan Carlos, Silvia, Cholo Lasalle y yo. Y después te acordás que hubo una época que empezaron los noticieros al mediodía. Sí, claro. Bueno, cuando empieza el noticiero al mediodía, ahí entro yo a conducir el noticiero con Silvia al mediodía y hacía el repiqueteo a la noche. ¿Eso en qué año fue? Y yo calculo que sería 87, 88. Claro. Porque un año después de mi ingreso. Así que estuve desde el 88 hasta que me fui haciendo la conducción con Silvia al mediodía, y después en el piso integrando el elenco de 9 Diario con todo lo que era la información y la noticia ahí en el piso a la noche. Y en ese interín entran los chicos, entra una camada grande que entraron Angelito Rey, Sergio De Caro, Juan, Maderna ya estaba. Hago un paréntesis, si me permitís. A ver. Le mando un abrazo grande porque está internado con... Ya está recuperándose. Juanjo, hablé anoche, mira, me llamó a las 4 de la madrugada, me contestó el mensaje que yo le había pasado justamente el día lunes. Ya gracias al Supremo está bien. Juanjo salió de terapia intensiva, está recuperándose. Anoche me contestó a las 4 de la mañana,
Juanjo. Bueno, me alegro mucho. Está mejor. Por suerte ya salió de terapia, está superando este tema del COVID-19, así que les mandamos por supuesto un gran abrazo a él, a toda su familia, y nos pone por supuesto muy contentos. Pero quédate tranquilo que ya está fuera justamente de la internación. Estoy en contacto a veces con él y con Janina, con la esposa, claro. Mantengo un contacto. Pero quería saludarlo al aire aprovechando esto, como a todos mis amigos que pasaron por ahí. Y digo... Bueno, y eso ya estaba, entró Jorgito Formento también en ese momento, claro. Entraron varios, entró Claudio Rigoli indudablemente, y se conformó ahí un grupo de locutores que se transformaron en periodistas porque ellos venían como locutores. Como locutores, claro. Sí. Así que se transformaron en periodistas en ese momento, y yo me voy en septiembre de 1990. Vino así la cosa, hubo 1 o 2 conductores al mediodía hasta fin de año, que se fueron turnando mes a mes, y en enero empezó a cambiar la cosa porque ahí se hizo cargo del noticiero Guillermo Andino y Mabel Marquesini. Claro. ¿Qué expertise tenía justamente ese recambio generacional que se dio cuando vos tomaste la decisión de irte, ¿no? Porque bueno, Guillermo un poco ya venía de su trabajo anterior en Canal 13, bueno, había estado su papá, Ramón Andino, un gran periodista, un tipo que realmente... Sí, pero Guillermo había ido al 9 en ese momento. Claro, al 9. Mira, para hacer una tira de un teatro. Claro, ha habido como figura, digamos, como actor, no como conductor de programas, ¿no? Como actor y además era modelo de Modar, etcétera. Exacto. Y terminó siendo el conductor de 9 Diario con Mabel al año siguiente, en enero del 91 creo que habrá empezado. Sí, yo recuerdo que cuando algunas veces que me cruzaba con el papá, con Ramón Andino en los pasillos del viejo Canal 13, él en medio como que no le gustaba, él, ¿no? que haga ese papel de modelo. Se ponía contento, pues a mí me dijo una vuelta, me acuerdo, bueno, el pibe se va a ganar unos manguitos, que aproveche la facha, decía Ramón Andino, ¿no? Un tipo genial también, la verdad que a mí me dio mucha pena la partida de Ramón porque era un periodista de raza también, un tipo que le gustaba transmitir la información con una tremenda pasión, ¿no? Como lo hacías vos y con tantos otros de los muchachos de esa etapa de 9 Diario, ¿no? ¿Y qué de pronto fue lo que más te impactó a vos haber transitado los pasillos de Canal 9 y haber estado formando parte de un equipo como lo fue ese impresionante noticiero como lo fue 9 Diario, querido? Primero aprendí muchísimo. Alguien dijo por ahí, y lo ratifico, el que con Horacio no aprendió, que deje el periodismo porque no va a aprender nunca más. O aprendías o aprendía, va. Así que aprendí muchísimo. Y en segundo lugar, saber cuál es la repercusión que puede tener un programa de la magnitud de 9 Diario. Darme cuenta hoy que lo que en aquel momento algunos criticaban, hoy lo tratan de imitar y lo hacen mal. Aprendí también con 9 Diario un poco a tener la sensibilidad de darme cuenta sobre la hipocresía de la gente. Alguien también con vos comentaba ahí, creo que era Claudio, que pasaba por la calle Arroyo y escuchaba la cortinita de 9 Diario. Sin embargo, te decían que 9 Diario no llegaba a toda la sociedad. Que no lo veían o que no lo escuchaban, pero vos sabías que en el fondo era todo lo contrario, ¿no? Llegaba Bransen y cuando José de Ser se mandaba alguna de las notas que hacía José, mi teléfono era permanente, llamados, 20, 25 llamados en media hora para ver cómo seguía la historia o qué es lo que pasaba, y no me llamaba a un sector si llegaba o no llegaba con la mula al Cerro Uritorco, se planteaba. Si llegaba o no llegaba, si en La Plata aparecían los ñomos o no aparecían. Así que todo el mundo lo veía. Y vas aprendiendo un montón de cosas, te van enseñando también cómo son, por ejemplo, el sector político. 9 Diario no era un noticiero de política, es más, a la política, que yo hacía política y vivía en el Congreso y también en la CGT, cuando salía a la calle a cubrir notas, las notas de política duraban 1 minuto, 1 minuto 30, 1 minuto 40, no más que eso. El resto era todo llevar lo que a la gente le pasaba al noticiero, es ir a la casa de alguien que tenía problemas, que le faltaban servicios, que tenía problemas de convivencia en el barrio, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando el micrófono, cuando el micrófono del 9, ese verdecito con el 9, llegaba a una ronda donde había políticos,
Podía estar el 13, el 11, bueno, los canales de aquel momento que eran mucho menos que ahora. Y por 1 minuto 30 de lo que significaba 9 Diario, todos los políticos se venían donde estabas vos. Claro. Entonces, uno se da cuenta también cómo se maneja la situación del rating, ¿no? Que la importancia. Y no nos olvidemos que 9 Diario llegó a tener en ese tiempo 1 hora y media de duración, no 1 hora. Eran extra large los noticieros porque realmente concentraban un gran caudal de televidentes y generaban gran expectativa, ¿no? Por eso tal vez, claro, por eso tal vez la temática de Romay y sus laderos era justamente prolongar, porque sabían que con eso obtenían un mayor rating, ¿no? Impresionante lo que era 9 Diario en ese momento, impresionante en serio. La gente lo esperaba, la gente tenía un contacto directo, eras parte de la familia, eras parte de la familia. Yo hoy escucho la cortina de 9 Diario y siento una sensación absolutamente distinta. Es como estar viviendo el momento. Pasaron 30 años y la verdad que después de 30 años uno dice, bueno, ¿qué pasó con lo que hice yo? ¿Estuvo bien, estuvo mal? Y bueno, yo me fui en plena conducción, me fui. Claro, marcaste un hito también dentro de la historia del mundo del periodismo a través de tu participación en 9 Diario, que eso evidentemente te debe haber generado a vos, no solamente por la pasión que tenías, sino realmente por la necesidad de estar comunicado con el otro, ¿no? Exactamente. Yo quiero decir algo con respecto a la ida mía. Sí. No, un día le voy a preguntar a Silvia si quiere que cuente exactamente de qué manera infidencia. Yo me quede, porque no le pedí permiso todavía. Pero quiero agradecer porque hizo muchísimo para que yo me quede. Mirá y bueno, yo ya tenía decidido irme. Y Horacio, me acuerdo que el último día que estuvimos charlando, que fue un día más que de conversación, de pelea, después tuvimos 5 años sin comunicarnos con Horacio, porque sintió como que él me había llevado, me había dado todas las oportunidades, yo le debo todo a él, y sintió como que era una traición. Él supuso, en principio, que yo me iba a otro lado a trabajar, y no, en realidad me vine para Bransen, y de acá después fui a trabajar a La Plata, a algún otro lado, pero me quedé acá en Bransen trabajando. Te diría que casi no volví más a la capital federal, habré ido... ¿Como que te cansó, te saturó eso, o cuál fue el motivo de fondo por el cual decidiste salir de la pantalla como conductor, como presentador de uno de los programas más exitosos de la televisión latinoamericana, como lo era 9 Diario en ese momento, Juan? Porque Romay siempre me ofrecía que yo me vaya a vivir a Buenos Aires. Ese era el ofrecimiento. Cuando yo solicitaba una cantidad de dinero un poco más elevada, porque necesitaba por el tema del viaje, del traslado, etcétera, etcétera. Y yo empecinado en que a la capital federal, yo soy porteño, no querés vivir. Pero criado casi en el campo. Entonces yo a la capital federal con mis hijos chicos y eso no me iba. Entonces había una promesa y un tira y afloje en cuanto a al contrato, en cuanto a la plata, etcétera, etcétera. Y bueno, y un día había varias promesas y un día dije, bueno, le avisé a Gustavo Sigris, Gustavo, mira, busca a alguien para mañana al mediodía porque mañana no vengo. No, me dice, ¿cómo no va a venir? Vení que te necesito, que tenemos que hacer esto. No vengo y no vengo más. No vengo. Tomaste una decisión drástica, definitoria, ¿no? Decir, bueno, o se adaptan de ahí me fui a la casa de Silvia y de ahí no fui nunca más. Pero no fui nunca más. Y después nos encontramos con Horacio en alguna oportunidad, después de esos 5 años estuvimos charlando, yo lo quise muchísimo, y él también. Bueno, fue una decisión mía que el día de hoy te diría que materialmente estoy envidiando algunas cosas y desde otro punto de vista no. Claro. Y digo esto porque después te deja esto también la sensación de que cuando muchos periodistas te dicen no puedo tomar tal decisión, no, las decisiones se toman. Seguro. Y las decisiones se toman. Yo creo que algunos actuamos de esa manera, decimos hasta acá llegué, hasta aquí permito esto y de ahora más necesito un recambio porque necesito oxigenarme internamente, ¿no? Es muy duro. Eso es lo que me pasó. Claro, me imagino, es muy duro y es muy estresante, o sea, la gente a veces se piensa que esto es una pachanga, que la pasamos bárbaro, viste, que estamos todo el día pipí cucú, pero no es así. Y a veces uno por ahí llega un momento de que es tal el nivel de estrés o de tensión que necesitas descomprimir, ¿no? Internamente tu organismo, tu cuerpo y tu ser. Y saber qué es lo que querés también para con tu familia. Es decir, qué es lo que vos pretendés afuera de la profesión.
la profesión a mí me enseñó muchas cosas, sobre la profesión y sobre la vida. Claro. Viste que hoy en día los periodistas te dicen todos, a mí nunca me dijeron qué es lo que tengo que decir, porque una cosa es trabajar con libertad, que eso es cierto, sí. En muchos lugares se trabaja con libertad y no hay ninguna duda. Y otra cosa es que te digan, a mí nunca me dijeron qué es lo que tengo que decir. Mirá, a todo periodista le dicen qué es lo que tiene. Hay una bajada de línea, ¿no? A no ser el caso... Porque te lo podrán decir algunos explícitamente, y otros, sin decírtelo, te lo están diciendo. Yo te hago una comparación. A ver. Si me permití un segundo nada más. Por supuesto. Y me pongo yo o te pongo a vos si querés. Cualquiera que pueda entrar hoy en Canal 13, por ejemplo, un ejemplo. Vos sabés que de papal prensa no podés hablar ahí. Ya te lo están diciendo. Seguro. Que te lo mencionen. Por eso muchos nos tuvimos que ir, ¿viste? Porque cuando queremos trabajar en forma independiente, dicen, no, esto no es. Yo trabajo con libertad. Sí, somos muy pocos los que por ahí tenemos las... Podemos trabajar, ¿no? Sí, somos muy pocos, te decía yo, los que por ahí tenemos las agallas de enfrentarlo y decirle, no, muchacho, hasta acá llegué. O sea, está bien, puedo ser permeable de ciertas cosas, pero esto no. La gran mayoría se adapta a esa presión que tienen de los medios. Por eso, bueno... por suerte, gracias al Supremo, y tenemos estos medios alternativos que nos han permitido insertarnos a la sociedad en la comunicación y transmitir realmente lo que sentimos y lo que queremos decir, ¿no? Y totalmente, yo estoy viendo lo que estás haciendo vos y es una transmisión realmente excelente y una posibilidad de llegar a la gente, ¿no? Mira, hay más de 232 contactos vecinos tuyos de Bransen, de Bursaco, de Adrogué, que te están mandando saludos. O sea que todavía seguís teniendo tus fans, tus admiradoras, ¿eh? Han pasado unos cuantos años y me dicen, che, qué bueno que lo están entrevistando a Graci, no lo podemos creer que esté charlando con ustedes, nos está sorprendiendo. Colmo, no sé si te mandan un montón de saludos, gente de la zona sur, tenés un montón de seguidores, ¿eh? Bueno, yo les agradezco muchísimo. A veces no puedo creer que la gente pueda seguir manteniendo la imagen después de 30 años, ¿no? A veces alguno me dice, me acuerdo cuando estaba, le digo, ¿cómo te acordás vos si no me acuerdo yo? Claro, es lo que yo estoy percibiendo ahora, te das cuenta la cantidad de mensajes que están llegando, dice que bueno lo que están haciendo, recordando a tipos realmente que hacían periodismo en serio. Ahí estoy mirando el Zócalo tuyo y leo Julio César Graci, y vos no sabés lo que significa ese nombre después que yo me fui del canal. Vino la época de Julio César Graci cura, me mató. ¿Sabés que en la producción recién se confundía? Me llamaban y preguntaban, che, pero es el cura. No es el cura, le digo, nada que ver. Pero claro, porque vos no aparecés en Facebook. De la comisaría primera de Capital Federal me mandó un telegrama un día citándome. No me jodas, no te puedo creer. Claro. Bueno, pero lo que pasa es que fotos tuyas en las redes sociales no hay. O sea, prácticamente muy poco. Además, una sola foto, ¿no, Johnny? ¿Cuántas fotos había? Una sola foto, me dicen acá, del control técnico. Hay muy pocas fotos. Fue una época que... Y tampoco valoré yo donde estaba. También vos vas a coincidir justamente con el apellido, que va sin palabras. Lo dejamos ahí, como decía el gran Bernardo, ¿no? Otro personaje de la historia del periodismo nacional. Sí. Realmente me encantó. Quisiera extender todo lo posible esta charla, pero ya te voy a llamar en otro momento, en algún otro de los bloques de Galáctica Internacional, y vamos a hablar mucho más tranqui, con mayor data, que realmente me encantaría compartirla con vos. Hoy estamos haciendo este homenaje. Quieras, estoy a disposición, y además te agradezco muchísimo que te hayas acordado, que me hayas tenido en cuenta. Para mí es un gustazo. Pasó tanto tiempo que ya va dejando un poco de lado todo lo que es la conexión, ¿no? Cuando además, Manuel Castro... promesas a mis amigos, a Ever, lo escuché que estaba hablando con vos, a muchísima gente que prometí llevarle queso de Bransen y nunca se lo llevé todavía, así que en cualquier momento le voy a alcanzar a alguno. Vos sabés que yo iba bastante seguido, no sabía que vos seguías ahí en Bransen, porque yo iba a comprar los quesitos Cayo Caballo, me iba a comprar ahí los chorizos que hacen en Bransen, que son espectaculares. Tengo ahí un amigo en Yepene, que es cerca ahí de Bransen, que tiene un criadero, entonces yo me iba con él, que él elaboraba miel, envasaba miel, así que en cualquier momento te llamo y me corro para allá, cuando se libere un poco esta cuestión. ¿Tomamos un café, hablamos un rato o comemos? Seguramente, va a ser un gustazo enorme, Te agradezco, querido
Gracias esta charla, estos momentos de recordar un poco la historia de la televisión argentina, justamente en esta conmemoración de los 100 años de la radiodifusión en esta parte del planeta, que somos de alguna manera los generadores de esta nueva comunicación que se establece a partir de la creatividad de algunos argentinos que llevan a la realidad este hecho de poder establecer este ida y vuelta de la comunicación. Pedro, te agradezco mucho, y después de lo que terminás de decir me doy cuenta que después de los 100 años que cumple la radio, la mitad estuve dentro de ella, y me asusta un poco, ¿no? Porque la pudimos transitar, ¿no? Ojalá que el Supremo nos dé algunos años más, ¿no? Como para poder seguir disfrutándola. Gracias. Te mando un gran abrazo. Pedro, un abrazo grande y un saludo a Gustavo Sigri, si lo tenés. Ya vamos a hablar en un ratito. Gracias, querido. Mando un abrazo. Nos estamos viendo, ¿eh? Gracias. Chao, gracias. Somos Galácticos.